El sistema de representaciones sociales es la compleja arquitectura cognitiva con la que los grupos sociales procesan y gestionan su realidad sanitaria. La representación social es una herramienta para entender la interfaz cognitiva que conecta al individuo con su entorno social. Para avanzar, debemos definir qué es una representación social, según Denis Jodelet, una forma de conocimiento compartido con un fin práctico que construye nuestra realidad común. Es vital diferenciar este sistema de las representaciones colectivas de Durkheim, que son conceptos estáticos y universales. A diferencia de aquellas, el modelo de Moscovici es dinámico y se genera mediante el intercambio fluido en las sociedades modernas. El sistema no es un sustrato rígido, sino una serie de interacciones que sirven de puente cognitivo entre el mundo individual y el social. Así, la representación se convierte en una herramienta viva para interpretar nuestro entorno. El objetivo principal de este sistema de representaciones es permitir al sujeto el dominio de su entorno y facilitar la comunicación grupal. Una de sus funciones críticas, señalada por Moscovici, es hacer familiar lo extraño, transformando la novedad amenazante de una enfermedad en algo clasificable y manejable. Además de asignar sentido a las conductas, el sistema actúa como una guía para la acción y las relaciones sociales dentro de una comunidad. También juega un papel fundamental en la identidad, definiendo la especificidad de un grupo frente a otros. Como indica el manual, este saber de sentido común presenta una organización de contenidos muy específica y estructurada. El primer proceso clave es la objetivación, mediante el cual una idea abstracta se transforma en una imagen concreta y tangible. Este proceso inicia con la selección y descontextualización, donde el grupo filtra la información científica según sus propios criterios culturales. Posteriormente, se forma el núcleo figurativo, construyendo una estructura visual que reproduce el concepto de manera sencilla. Finalmente, ocurre la naturalización, donde el concepto abstracto original se olvida, y la imagen creada se percibe como la realidad misma. De este modo, el modelo mental termina siendo aceptado por la sociedad como el objeto real. El segundo proceso fundamental es el anclaje, que representa el enraizamiento social de la representación previamente materializada. A través de esta mecánica, la sociedad confiere un significado y una utilidad práctica al nuevo objeto de conocimiento. El saber se instrumentaliza para interpretar lo que nos rodea, insertándose de forma orgánica en nuestro pensamiento preexistente. Una operación crucial del anclaje es la clasificación, que nos permite etiquetar eventos y personas bajo categorías aceptadas, como sano o enfermo. Mediante el anclaje, lo desconocido deja de ser una amenaza para convertirse en un elemento funcional del sistema cognitivo. Bajo la tesis de Herzlich y Viveros, entendemos que la enfermedad no es solo un hecho biológico, sino una construcción social negociada. En este sistema, la salud se percibe como silencio y capacidad de trabajo, mientras que la enfermedad es vista como ruido y desorden. A menudo se le atribuye una génesis exógena, culpando a la vida urbana o la contaminación de ser agentes opresores que rompen los vínculos sociales. El dato clave aquí es que la inactividad funciona como el umbral social definitivo que define a una persona como enferma. La enfermedad cristaliza, por tanto, la limitación social del individuo frente a su comunidad. La relación entre médico y paciente se define como una interfaz asimétrica y de clase, donde chocan diferentes visiones del mundo. El médico ejerce una autoridad cultural basada en un saber legítimo institucionalizado y una responsabilidad fiduciaria ante la vulnerabilidad del paciente. En este espacio ocurre una compleja negociación de significados entre la enfermedad diagnóstico-técnica y la enfermedad-padecimiento del sujeto. Además, el factor de clase social del paciente modifica drásticamente las estrategias de comunicación y el tratamiento aplicado. Comprender esta asimetría es vital para mejorar los resultados en la atención sanitaria profesional. Existen dos estilos principales de interacción en la consulta médica que deben ser integrados para lograr una adhesión terapéutica real. El estilo instrumental, centrado en la cura, utiliza un intercambio unidireccional donde el paciente es visto puramente como un caso clínico. Por otro lado, el estilo afectivo se enfoca en el cuidado, priorizando la empatía, la escucha activa y la visión del paciente como una persona total. El objetivo del protocolo SRS es equilibrar ambos sistemas, uniendo el diagnóstico técnico con el soporte emocional. Solo mediante esta integración se puede garantizar que el paciente siga correctamente su tratamiento a largo plazo. Al analizar la diabetes en sectores populares de América Latina,
observamos metáforas de objetivación fascinantes y reveladoras. Los pacientes suelen utilizar el antropomorfismo, tratando a la enfermedad como una entidad con voluntad propia, a veces descrita con calificativos femeninos como caprichosa o traicionera. También se le asigna una materialidad específica a través de conceptos como sangre dulce o sangre contaminada. Estas representaciones conllevan una carga emocional profunda de ira, miedo y tristeza ante la cronicidad de un mal que no tiene cura. Estas imágenes mentales determinan cómo el paciente vive y enfrenta su diagnóstico diariamente, en cura. La etiología profana, o las creencias causales de los pacientes, suele vincular la diabetes con orígenes emocionales como sustos o corajes. Se percibe que el estilo de vida moderno y el estrés de la ciudad son agresiones externas que detonan la enfermedad en el cuerpo. Para el sujeto, la preocupación central no es solo biológica, sino la pérdida de autonomía y de su capacidad laboral como fuerza de trabajo. El anclaje de la diabetes se produce así en la experiencia vivida de la desigualdad y la presión social urbana. Por ello, la enfermedad es interpretada como un resultado directo de las tensiones del entorno. El abordaje del padecimiento subjetivo requiere superar la fragmentación y la lógica intramuros de los hospitales tradicionales. La interdisciplina aquí no es solo una suma de saberes, sino un diálogo constante para construir un marco referencial común entre salud, justicia y educación. Este modelo busca tratar al sujeto de forma integral, reconociendo que el síntoma biológico es solo una parte de su realidad. La colaboración entre sectores es la clave para una atención de salud mental efectiva y humana. La intersectorialidad se define como la convergencia e interacción horizontal entre distintos nodos de redes complejas, como la escuela, el barrio y la justicia. El desafío principal es romper la inercia de las prácticas tradicionales que suelen ser competitivas y aisladas. Se requiere una gestión participativa que debe construirse activamente, ya que no es algo que se dé de forma natural en las instituciones. Al colaborar de manera no jerárquica, se pueden ofrecer soluciones a problemas multicausales que un solo sector sería incapaz de resolver por sí mismo. Esta integración es fundamental para un abordaje integral de la salud en la comunidad. Para acceder a estas representaciones, la metodología se centra en el recurso del discurso y el lenguaje del sujeto. Se utilizan técnicas de minería como entrevistas en profundidad para acceder al saber ingenuo y la asociación libre para mapear conexiones semánticas espontáneas. El análisis del discurso permite identificar las metáforas, categorías y estereotipos que el paciente utiliza para entender su estado. El objetivo final no es juzgar estas creencias, sino captar la lógica interna del paciente, para comprender su arquitectura cognitiva. Solo conociendo este sistema interno, podemos diseñar intervenciones de salud que sean realmente efectivas. El saber profano posee una lógica propia y válida que determina si un paciente aceptará o rechazará un tratamiento. Una intervención de salud efectiva es imposible si no decodificamos primero la representación social del sujeto. Debemos transitar imperativamente de la cura técnica al cuidado humano, integrando lo biomédico con lo psicosocial. Al activar la intersectorialidad y pasar del individuo a la red, logramos el estado final deseado. Una comprensión integral de la salud. En conclusión, entender la mente del paciente es tan crucial como tratar su cuerpo para lograr una verdadera sanación social.